Canales de una cabeza móvil Spot. Información importante. Hola, ¿qué tal? Te saludo de Festidi. El día de hoy te voy a dar a conocer los canales de una cabeza móvil Spot. Si en algún momento has observado en las superficies un logotipo o una figura, es porque esta cabeza móvil Spot lo realiza. Voy a pasar a dar un concepto, qué entendemos por canales y cuáles son los canales de esta cabeza móvil que voy a utilizar. Y recuerda también de visitar mi blog que está en la descripción para que puedas tener mayor conocimiento acerca de sonido, luces y multimedia. Concepto de una cabeza móvil Spot. La cabeza móvil es una luminaria muy utilizada por los luminotécnicos, cuya acción principal es hacer figuras o gobos en las superficies. Su ángulo haz de luz depende de la marca. Puede ser 14 grados, 15 grados, 16 grados o entre otros. Lo que vamos a ver ahora con esta cabeza móvil que les voy a mostrar tiene un ángulo de haz de luz de 15 grados. Lo que ven en las superficies son los llamados gobos, o también otras personas le llaman figuras o logos. ¿Qué entendemos por canales? Vamos a entender por canales a la cantidad de funciones que podemos controlar a través de una consola de luces. Hay máquinas de luces que tienen 1, 10, 14, 16, 21 o más canales. Entonces, mientras hayan más canales, habrán más funciones. Las luces profesionales son controlables, es decir, podemos formar escenas programadas para ciertos momentos de nuestro evento. El buen funcionamiento de estas luces hace la diferencia en tu evento. Vamos a entender como escenas a una forma de iluminar. Ahora, si por ejemplo yo tengo 3 escenas, en una escena, la escena 1 vamos a llamarlo, una forma de iluminar. Tengo la escena 2, otra forma de iluminar. Y tengo la escena 3, otra forma de iluminar. Si yo paso de escena a escena, va a generar un movimiento en las cabezas móviles. Pero en esta oportunidad no te voy a dar a conocer acerca de lo que son las escenas, ya que básicamente voy a mencionar cuáles son las funciones de cada canal de la cabeza móvil Spot de 150 watts LED. Así que comenzamos primero a mencionar de forma general cuáles son estos canales de la cabeza móvil y luego específicamente de cada canal. Canales de la cabeza móvil Spot. En esta oportunidad vamos a conocer una cabeza móvil Spot de 150 watts LED y tiene 16 canales como máximo. Tenemos desde el 1 hasta el 16, donde estamos especificando básicamente qué corresponde en cada una de ellas en cuanto a sus funciones. Canal 1, Pan o paneo. Es el movimiento de la cabeza móvil en todo el plano horizontal. El ángulo es variable según la marca y modelo de la cabeza móvil. En este caso se utiliza una cabeza móvil con un ángulo máximo de 540 grados. Observemos esta cabeza móvil. Canal 2, Pan Fine o paneo fino. Tiene el mismo movimiento del canal 1 pero bastante corto. Y se opta por esta función cuando se necesita precisar la ubicación de lo que proyecta la cabeza móvil. Canal 3, Tilt, o también llamado inclinación. Es el movimiento de la cabeza móvil en todo el plano vertical. El ángulo es variable según la marca y modelo de la cabeza móvil. En este caso se utiliza una cabeza móvil con un ángulo máximo de 270 grados. Observemos claramente cuál es la función de este canal. Canal 4, Tilt Fine, o también llamado inclinación fina. Tiene el mismo movimiento del canal 3, pero bastante corto, y se opta por esta función cuando se necesita precisar la ubicación de lo que proyecta la cabeza móvil. Canal 5, XY Speed, o también llamado velocidad en el horizontal y vertical. Es la velocidad de los movimientos pan y tilt de la cabeza móvil. Puede ir de lo más rápido a lo más lento. Canal 6, Dimmer.
Este canal te permite variar la intensidad de la iluminación, que va desde el 0% luz apagada hasta el 100% luz encendida al máximo. Canal 7, Strobe. Algunos lo conocen como efecto cortadora. Lo que permite este canal es lograr apagar y encender la luz, pudiendo graduarse la velocidad de la misma desde lo más lento hasta lo más rápido. Canal 8, 7 colores más blanco. Este canal permite que la rueda de color que se encuentra dentro de la cabeza móvil gire y logre obtenerse 7 colores adicionales al blanco. Observemos cómo se emplea en la cabeza móvil. Canal 9, 8 gobos estáticos más blanco. Este canal permite que la rueda de gobos estáticos que se encuentra dentro de la cabeza móvil gire y logre obtenerse 8 gobos, también llamado figuras o logos, adicionales al blanco. Fijémonos los gobos de esta cabeza móvil. Canal 10, 6 gobos rotatorios más blanco. Este canal permite que la rueda que tiene gobos giratorios que se encuentran dentro de la cabeza móvil giren y logren obtenerse 6 gobos, también llamados figuras o logos, adicionales al blanco. Observemos este canal. Canal 11, rotación de gobos. Este canal solo se utiliza cuando se activa el canal 10, donde permite que los gobos giratorios que se encuentran en la rueda giren sobre su propio eje, dándole velocidad y dirección horaria o antihoraria. Canal 12, Focus, o llamado también enfoque. Es una acción que se aplica para enfocar bien el gobo que está proyectado en la superficie, aclarándolo mejor. Observemos un ejemplo en esta cabeza móvil. Canal 13, efecto prisma. Es un efecto que se utiliza para lograr que el gobo, ya sea estático o rotatorio, se multiplique en 3. Con estos tenemos una figura proyectada a la superficie más abierta. Esto también conlleva a una menor intensidad de iluminación. En algunas cabezas móviles el efecto prisma hace multiplicar en 8 el gobo elegido. Observemos un ejemplo en esta cabeza móvil. Canal 14, rotación de prisma. Este canal solo se utiliza si se aplica el canal 13. Su finalidad es ocasionar un movimiento en el efecto prisma, ya sea en dirección horaria o antihoraria. Observemos un ejemplo de ello.
Canal 15. Programación propia. Con este canal se opta por el modo automático, movimientos y color de luces ya programados en la cabeza móvil, o por el modo sonido, movimientos y color de luces que se activan de acuerdo al compás del sonido. Finalmente, el canal 16, Reset, que significa restablecer todo, volviendo a las condiciones iniciales del sistema. Muchas gracias por tu atención hasta el final.